Hoy le presento la historia de Giorgio Bon Giovanni, un hombre que ha experimentado en carne propia en miles de ocasiones el dolor que sufrió Jesús cuando fue crucificado. Y lo hace voluntariamente. ¿Cómo es posible que este hombre haya sobrevivido 30 años con heridas abiertas, expuestas? Que ni siquiera esas heridas presenten una infección. Resulta evidente que esto es algo más, algo que tenemos que conocer, porque detrás de este extraordinario fenómeno se encuentra un ser humano que vive y que sufre. Una historia real que usted debe de conocer. Jaime Maussan presenta Tuvimos la oportunidad de conocer a Giorgio Bon Giovanni allá por agosto de 1993. Un joven zapatero que vivía un fenómeno extraordinario que él no podía entender. Vino a México y nos solicitó que investigáramos su historia, porque en verdad que él quería conocer cuál era el sentido y el significado de lo que estaba viviendo. El sufrimiento era intenso, pero lo vivía con alegría. Lo rodeaban cientos de personas. Sin embargo, él nunca se dejó llevar por el fanatismo. Y de hecho, hasta el momento se ha mantenido como un hombre simple, como un hombre honesto, auténtico, que sin embargo, hoy vive agotado del extraordinario sufrimiento que tiene que experimentar constantemente. Y lo ha hecho para traer un mensaje a la humanidad, para que recordemos el sacrificio de este hombre hace 2000 años y que olvidamos constantemente y que nos alejamos de él. Ofreció su vida y luego, de acuerdo a las Escrituras, resucitó, un misterio que no se ha terminado de resolver. Como también el misterio de Giorgio Bon Giovanni no se ha terminado de explicar, ni siquiera los expertos ni los médicos. ¿Cómo podemos dejar de lado esta historia? ¿Cómo no podemos darle la atención que merece? Esta es mi vivencia de 30 años con Giorgio Bon Giovanni. Yo le quiero asegurar que lo he vivido, he estado cerca de él y se trata de un caso auténtico, un caso extraordinario, un caso que debemos de conocer profundamente. El 26 de diciembre realizamos una entrevista con Giorgio Bon Giovanni. El día anterior había sanguinado. Cientos de personas lo fueron a ver allá en Italia y él nos hizo confesiones que nunca antes habíamos escuchado. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ayer pasó una sanguinación, la enésima. No exagero si te digo que después de 32 años haciendo un cálculo aproximativo, creo que hemos llegado a 10.000 sanguinaciones, Jaime. Es demasiado para mí. No, soy un hombre frágil ahora, pero logré obedecer. Estoy muy sensible. Tenía miedo, mucho miedo de desilusionar al Señor, y porque me siento un poco cobarde, me escapo de la sanguinación cuando me llama el cielo, porque no la quiero, pero quiero servir. Mi cuerpo es
no sé cómo se dice en español, desgastado, pero soy siempre yo, Jaime, Giorgio. Quiero difundir el mensaje. Vinieron como 300 personas y que querían verme, personas que necesitaban, que algunos querían ser curados. Y no me escondí, me ofrecí para poder ayudarlos. Pero el primero que precisaba ayuda fue yo, Jaime. Era yo. No soy el Giorgio que tú conociste, joven, disponible, una auténtica fortaleza de la naturaleza. Soy un hombre frágil que tiene miedos, pero que no quiere hacer un paso atrás. No, esto no lo voy a hacer. ¿Cómo se manifiesta ese dolor, Giorgio? Siento una llamada, siempre la misma, desde cuando era joven, siempre la misma voz, siempre el mismo ser. Creo que es Jesús, es mi fe. No lo puedo demostrar científicamente, pero sé que es Él. Y que me avisa, esta vez me avisó, conociendo mi fragilidad, me avisó una semana antes, Jaime, nunca había pasado. No me impuso nada, me ofreció, pero yo esperaba que no iba a pasar. Pero cuando definitivamente recibí la última llamada, fue el 24 a la noche, creo 11 de la noche, algo así. Y me acosté porque si no me desmayo o caigo. Y cuando empecé a ver, como siempre, de las heridas que sale la sangre, tuve pánico, miedo y dolor demasiado. Y lloraba pensando que me iba a morir. Y lloraba porque pensaba que esta vez casi iba a desobedecer y no lograrlo. Conozco el fenómeno, lo vivo desde 30 años. Se tiene que completar toda la sanguinación para lograr, digamos, la disponibilidad a la llamada del Señor. Y logré lo que el Señor quería. Jaime, perdóname. Dadas las palabras y el sufrimiento que Giorgio Bongiovanni manifestó, esta es considerada una de las entrevistas más conmovedoras para Jaime Maussan. Conozcamos aquí la historia como yo la conocí, como yo la viví, como yo la testifico. Este es Giorgio Bongiovanni. A los 26 años de edad, Giorgio Bongiovanni solía ser un microempresario dedicado a la producción de accesorios para calzado. Vivía en Sicilia, Italia, un hombre de fe y padre de familia, pero el 5 de abril de 1989, Giorgio Bongiovanni, de acuerdo con sus palabras, tuvo una visión de un ser con apariencia celestial y femenina que le anunciaría una misión. Meses después, su vida cambiaría de manera radical, pues aquel ser luminoso requirió su presencia en el santuario de Fátima, en Portugal, el 2 de septiembre de 1989, para recibir una señal que todo el mundo observaría. Te voy a dar una señal que todo el mundo lo va a ver. Entonces, si yo estaba confundido, hablé con mi, digamos, maestro espiritual, que se llamaba ahora, se fue al cielo, Eugenio Siragusa, el que me dijo, bueno, tú tienes que creerlo, sentirlo. Giorgio Bongiovanni acudió al llamado, al lugar exacto que la figura celestial le indicó. Infatti me ocurre que yo me arrodillo porque me dijo el lugar exacto de la plaza y ahí cuando yo respondo, sí, señora, sí, mi señora, yo estoy disponible, aparecieron los estigmas, 2 rayos del pecho de la Virgen
yo veía los rayos, no sé si eran simbólicos, no lo sé que veía los rayos. Y cuando me golpearon las manos, desde aquel momento sentí un gran dolor y desde aquel momento aparecieron lentamente estas heridas que eran pequeñas y cada día iban a engrandecerse. Los amigos que me acompañaban, dos personas de Vigo, España, que se quedaron impresionados y obviamente todos confundidos. Me dice, ¿eres tú, hijo, dispuesto a tener una parte del sufrimiento de mi santo Hijo el Cristo? Para mí es un milagro, obviamente, y de los estigmas. ¿Qué es lo que vimos en sus manos? Los dos orificios, uno en cada mano, y en la mano izquierda, que en la parte posterior, vimos como si algo estuviese empujando, se veía como algo que la piel empezaba a ponerse tensa, como un grano cuando está no en la fase final, ¿no? Y cuando fuimos en el coche, fuimos andando, cuando ya íbamos por el camino, que Juliana iba con él en la parte posterior, es la que ha visto cómo ha explosionado la parte posterior de la mano. Es impresionante porque hizo como un cráter. Se vio, estaba el bulto y yo he visto como el bulto hizo así, se abrió como un cráter. Era impresionante, fue realmente impresionante. Aquel día, Giorgio Bongiovanni fue estigmatizado en el mismo sitio en el que tuvieron lugar los acontecimientos de Fátima en 1917. Piensa, Jaime, que yo pensaba, tenía 26 años, gran apasionado, hincha de los ovnis, de que sigo siendo hoy, y te admiro mucho y te respeto por el trabajo que hacéis, que por esta gran revelación que desde cuando era niño me apasionaba. Y pensé, ahora acá van a aparecer una nave gigante, y obviamente estaba totalmente equivocado, y que se refería al Evangelio, a Cristo, a los estigmas exactamente. Por la noche, los estigmas sangraron aún más. Sus manos ya no eran las mismas. Las sanguinaciones fueron cada vez más frecuentes y formaban figuras místicas, cruces de distinto aspecto, rosas, flores e incluso lo que parecía el rostro de Cristo con la corona de espinas, una figura que tuvo lugar la noche de Navidad de 1989. Un fenómeno inexplicable del cual fueron testigos decenas de personas, figuras que se formaron ante las miradas de familiares y amigos, corazones, el alfa y la omega del alfabeto griego, signos que conmovieron profundamente hasta el más escéptico. 2 años después, el 2 de septiembre de 1991, Giorgio presentaría los estigmas en los pies, un proceso largo y doloroso. Sí, yo lo veo sufrir y reconozco que también en el pasado, antes del signo de los estigmas, yo sentía que él sufría por la humanidad y sentía que un día, en mi corazón, aunque no estaba segura, pero yo sentía que él debía volverse instrumento de sacrificio y de sufrimiento. Cierto, cuando lo veo sufrir yo sufro con él, aunque físicamente no siento ni su dolor ni su sufrimiento, pero me llora el corazón al verlo sangrar, como me llora cuando veo a mi hijo que abraza al Padre y llora con él. Pero vamos adelante, llevamos adelante esta cruz que es de sufrimiento, pero también muy luminosa. En 1992, las heridas aparecieron en el costado y en 1993 en la frente. Jaime Maussan fue testigo de una de las sanguinaciones, refiriendo un intenso aroma a rosas. Está sangrando, Giorgio. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Sí, cada día, tal vez 2 veces al día. Y duele. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Empieza a sangrar? ¿Empieza a doler? Sí, miro a Jesús, siento Jesús. ¿Me traduce tú, Ramón? Siento a Jesús. Siento a Jesús ¿Lo ves? y lo veo.
Sento Gesù, lo vedo, ma lo sento dentro di me. Prima lo vedo e poi vedo che lui mi compenetra. Primero lo veo y después siento que él me compenetra. ¿Cómo sucede? D'improvviso mi chiama De improviso me llama e io devo essere pronto a sanguinare, fare questo prodigio. y yo debo de estar dispuesto para este prodigio, para sangrar. ¿Te debilita? Sento molta sofferenza, ma no, non mi debilita, sento la sofferenza. No, siento mucho sufrimiento, pero no me debilita, solo siento sufrimiento. Vedo la sofferenza di Cristo e la riproduco io, la sua sofferenza. Veo el sufrimiento de Cristo y yo lo reproduzco, este sufrimiento. Lui lo personifica. In questo momento sta personificando Gesù Cristo. E quindi, per poter far capire alla gente la personificazione di Gesù Cristo, non deve altro fare che manifestare la sua sofferenza, la sofferenza di Gesù Cristo. Él está en este momento personificando el sufrimiento de Jesucristo, manifestando el sufrimiento de Jesucristo. Y para hacer comprender a la gente tiene que hacer esto precisamente, manifestar de esta manera el sufrimiento de Jesús. Lui è sempre sofferente a causa dell'umanità. Él siempre está sufriendo a causa de la humanidad, de lo allí. Es realmente impresionante. È impressionante per coloro che hanno un tantino di sensibilità spirituale. Es impresionante para aquellos que tienen un poquitito tan solo de sensibilidad espiritual. Ma per coloro che hanno semplicemente la materia priva di sensibilità spirituale, che cosa possono capire? Pero para aquellos que solamente tienen la materia privada de sensibilidad espiritual, ¿qué es acaso lo que pueden entender? ¿Qué pueden entender? Questo è la prova tangibile. Guarda questo sangue. Guarda, guarda. Ha mangiato Ve esta sangre, mírala, mírala. Ha mangiato solo due prugne e una mela. Guarda un po'. Come può sopravvivere? ¿Cómo es que puede sobrevivir si tan solo ha comido 2 ciruelas y una manzana? Míralo bien, solamente un poco. ¿Cómo es que puede sobrevivir así? Chi fa questo miracolo? ¿Quién hace este milagro? Se non Dio, Si no es un Dios colui che non credono, en el que no cree nadie, colui che non rispettano. que no se le respeta. Ecco, Míralo, ecco, tenlo aquí. guarda, Míralo bien. guarda. Ancora il sangue di un giusto, Una vez más la sangre de un justo, la cattiveria umana. la maldad humana. Para 1996, su cuerpo experimentó un nuevo signo de sufrimiento, el llanto de sangre y las heridas de la corona de espinas. Dichas sanguinaciones no fueron permanentes, se manifestaron únicamente en 5 ocasiones de 1996 y hasta el año 2000, siempre con fecha 2 de septiembre. El calificativo que usted otorgue a estas imágenes induce a una introspección. Este programa no está dedicado a la religión ni pretende provocar fanatismo religioso. Esta investigación, gestada en 32 años por el periodista Jaime Maussan, apela a un análisis individual y profundo que lo lleve, amable espectador, a una amplia comprensión de lo que esto representa, más allá de la interpretación humana, científica, periodística o espiritual. ¿Le parece extraordinario? Lo es. Este extraordinario milagro, si lo quiere considerar así, se presentó primero con San Francisco de Asís y luego han sido otros los que lo han vivido en su momento. Algunos de ellos, al menos popularmente, han sido elevados a la categoría de santos por este extraordinario suceso. Ahí está el caso de el Padre Pío, de Teresa Newman. Es decir, que este mensaje se ha repetido y lo han llevado a cabo y lo han vivido, lo han experimentado seres humanos muy especiales. Continuamos con esta historia. Sin duda alguna que en este momento se exige
el análisis científico. ¿Estará usted de acuerdo? Usted quiere saber si esto es cierto, si hay profesionales de la salud que lo han investigado y qué nos dicen de ello. A través de la historia lo han hecho pues algunos especialistas muy destacados y aquí nos presentan sus conclusiones. Las heridas que han permanecido abiertas desde 1989 nunca han presentado infección alguna. Lo que ocurre per se en el cuerpo y organismo de Giorgio Bongiovanni provoca inquietud ante hematólogos, científicos y médicos. El doctor Sergio Alba Briceño, quien durante la década de los 90 pertenecía al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, realizó estudios y análisis a la sangre que brotaba del estigma del pie izquierdo de Giorgio Bongiovanni. La toma de secreción de la herida sangrante resultó extremadamente dolorosa para Giorgio, como se observa en pantalla. El doctor Alba Briceño, en entrevista, manifestó los resultados de dichos análisis. Hicimos una toma de secreción de una herida sangrante, en donde encontramos que efectivamente, al hacer un frotis de ese material encontrado, era sangre. Hicimos una fórmula diferencial exclusivamente porque en el momento de hacer la toma de la herida sangrante, esa sangre, entre comillas, se coagulaba inmediatamente. Al hacer los exámenes vemos que la sangre de esta persona no está anémica, tiene todos sus elementos completamente normales, los tiempos de coagulación normales, y el grupo sanguíneo que encontramos en sangre periférica es idéntico al que encontramos en el material obtenido de la herida sangrante. La hematóloga de nacionalidad paraguaya Claudia Ricalde de Fernández realizó estudios hematológicos en 4 ocasiones, entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 1993 en Paraguay. Tiene glóbulos rojos en cantidad normal, tiene hematocrito, hemoglobina también en límites dentro de lo normal, reticulocitos dentro de lo normal, es decir, los glóbulos blancos como neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, todos se encuentran en cantidad dentro de límites normales para una persona sana. Hay que hacer hincapié en que los glóbulos rojos del señor Giorgio Bongiovanni tienen forma, tamaño y coloración normales. Cuando, por ejemplo, uno examina a un paciente anémico, la sangre de un paciente con anemia, los glóbulos rojos son pequeños, o sea, más pequeños, y son pálidos, es decir, no tienen la suficiente hemoglobina para darle la coloración normal. Los glóbulos rojos del señor Giorgio Bongiovanni no tenían ningún signo de anemia aguda ni crónica, que se puede detectar en un análisis de sangre de rutina. Además, los glóbulos blancos, sobre todo los neutrófilos, son neutrófilos maduros, polisegmentados 100%. No había neutrófilos jóvenes ni que aparecen en las enfermedades infecciosas agudas, ni tampoco neutrófilos anormales o cargados de pus, o sea, cargados de bacterias. No había bacterias ni virocitos, es decir, los linfocitos no tenían granulaciones que podían considerarse como una enfermedad virósica. Es decir, en conclusión, así la parte médica en un examen de rutina, un hemograma de rutina que le hemos practicado, podemos concluir que se trata de una sangre de una persona sana, es decir, no tiene ninguna enfermedad hematológica. Mi cuerpo se transformó en un instrumento que esta voluntad del cielo quería manifestar. Y era joven y creo que ahora me siento más reservado. Lo hago solamente contigo, Jaime, te digo la verdad. Las imágenes que tú estás mostrando, y no quería mostrarla a nadie, nada más que a mi familia. Pero tú eres un hermano, un amigo, eres persona muy respetuosa y creo que México lo amo así tanto que bueno, dije sí, porque ahora casi 60 años, desnudarme, mostrar, me parece un poco morboso, esta señal la vivo así tanto, hay tantas fotos, hay tantos documentos que quien quiere creer, cree. Lo que verá a continuación fue el último estudio realizado en 2019, 20 años después de la aparición de los primeros estigmas. Sono evidentemente delle ferite che non possiamo considerare piaghe perché le piaghe hanno
tendenza alla guarigione, né ulcere perché richiederebbe una base patologica, le ulcere sono quelle che non hanno invece tendenza alla guarigione. Il sangue non ha nessun aroma o odore sgradevole che denoti segni di infezione, del resto sono ferite che dimostrano una assoluta pulizia, a parte il sangue che fu riuscito di recente, non mostrano segni di pus, di infezione, segni di tumefazione, cioè tutti i segni classici dell'infiammazione che accompagna. È evidente la sofferenza di Giorgio Bongiovanni che accompagna questa esaminazione, questa è priva di ogni commento. Quello che lascia appunto notevolmente impressionati è l'assoluta pulizia, a parte il sangue, della ferita, che non si accompagna a nessun altro segno. Quello che resta, a mio avviso, assolutamente inspiegabile è l'assoluta pulizia che dura da 20 anni, e dato che ho avuto modo di vederle già altre volte, devo constatare che non subiscono nel tempo delle alterazioni che ne denotino una evoluzione verso forme di degradazione, di degenerazione organica delle ferite o dei tessuti circostanti. ¿Duele mucho? Sí, sí, muchísimo. Casi cuando era joven soportaba. Tú has visto a algunas porque me sentía un león, yo fui un atleta, hacía deporte agonístico, ahora me siento casi morir. No sé, creo que el cielo me resucita, pero hay momentos que me siento que estoy para morirme, pero luego no me muero y mis hijos ven que su papá resucita. Bueno, continuamos con esta fascinante historia. Se está convenciendo que hay algo más, que detrás de Giorgio Bongiovanni hay una manifestación. No le quiero decir divina, digamos extraordinaria. ¿Y que algo nos quiere decir? Pues continuamos porque más especialistas nos van a hablar de este extraordinario caso. Cuando no hay una explicación para un caso como este, inmediatamente aquellos que se dicen escépticos dicen, no, esto se lo creó con su propia mente. ¿Usted piensa que esto es posible? ¿Que con la mente nos podemos abrir las manos y hacerlas sangrar, los pies, el costado? ¿Usted cree que se puede? Realmente alguien tendría que demostrarlo, ¿no lo cree? Porque hasta ahora nadie lo ha hecho, es simplemente una hipótesis de que somos tan poderosos mentalmente que lo podríamos generar con nuestro pensamiento. Pero nadie lo ha podido demostrar. Y este hombre lo ha vivido miles de veces. Y además lo sufre intensamente. Él se produce ese sufrimiento. La pregunta sería, ¿para qué? Durante tantos años y muchas veces en silencio. ¿Está este hombre cuerdo? ¿Es un hombre normal? Continuamos con la investigación. Con el objetivo de establecer el estado mental de Giorgio Bongiovanni, al menos 6 psiquiatras realizaron pruebas psicométricas y análisis a Giorgio. Esta es la conclusión del reconocido psiquiatra Giuseppe Amara. No se le encuentra afectado en ningún área. Es una persona que razona con bastante modestia, con amplitud de mente. Es interesante su tolerancia hacia los demás, su situación de casi displicencia, en que él es testimonio viviente e invita a tomar en consideración algo que se está perdiendo demasiado en nuestro mundo actual, que es la cuestión del espíritu. Yo, desde el punto de vista psiquiátrico, no podría decir que sus estigmas, como sus creencias, esta fe, esta adaptación a las visiones que cree haber tenido, no puedo decir que sean de ninguna manera vinculadas con ninguna enfermedad. Él es el célebre psiquiatra de Harvard, John Mack. El punto es que sabemos muy poco del mecanismo por el cual alguien se identifica tan profundamente con la agonía del Cristo y cómo el cuerpo pueda manifestar continuamente unas heridas sangrantes sobre la frente, sobre las manos, en los brazos, los pies y en otros lugares.
No lo sabemos. O sea, la medicina psicosomática puede tratar de explicarlo como un mecanismo de la imaginación, pero por otro lado no conocemos cómo funciona realmente. Yo creo que la tendencia a aplicar el diagnóstico clínico a estas personas que están en el campo espiritual se encuentra fuera de lugar por sí mismo. También comenta el Dr. Berthold Schwartz. No he encontrado prueba alguna de psicosis, de graves disturbios mentales, de alucinaciones o desilusiones. Nada de todo esto, absolutamente nada. La hemorragia que él tiene de estas heridas, similares a las de Cristo, es muy rara. En mi experiencia y discutiéndolo con los colegas del hospital de estado, donde hay miles de casos realmente trágicos, nunca habíamos visto algo similar. Aquí la opinión del psiquiatra Stanis Previato. Científicamente, para usted, este caso entonces es verdadero. Sí, para mí sí. Es verdadero. Es incómodo porque, como decía antes, se sale completamente de todos los esquemas que tenemos en la evaluación de situaciones análogas. ¿Una persona se lo podría crear mentalmente, algo así? Teóricamente podemos aceptarlo, la idioplastía lo presupone, pero la identidad de la manifestación, la constancia, la evolución del personaje, a mi modesto entender, lo excluye. La opinión de los profesionales coadyuva a la comprensión del caso, porque no se trata de idioplastía, es decir, la capacidad de una persona profundamente concentrada para somatizar sobre su cuerpo daños e incluso estigmas. La idioplastía fue el motivo principal por el cual muchos estigmatizados fueron ridiculizados o tachados de enfermos mentales. De hecho, al día de hoy se tiene registro de 321 personas cuyo cuerpo manifestó o manifiesta estigmas, marcas o heridas idénticas a las infligidas sobre Jesús de Nazaret durante su crucifixión, según la iconografía cristiana tradicional. Señales que se prestan en manos, pies, costado y cabeza, haciendo referencia a las heridas provocadas por clavos, látigos, lanzas y corona de espinas respectivamente. San Francisco de Asís fue el primer estigmatizado del que se tuvo registro. Teresa Newman y el Padre Pío son algunos otros, además de Luisa Picaretta, reconocida por sobrevivir 65 años únicamente consumiendo hostias. Los estigmas pueden ser temporales o permanentes y varían de persona a persona. Hasta el cierre de esta investigación, la Iglesia reconoció la autenticidad de los estigmas en 62 personas que fueron canonizadas y 28 más tuvieron una participación con el clérigo. Heridas que probarían, de acuerdo con el catolicismo, la unión con Cristo y la participación en su sufrimiento. La existencia de un Dios verdadero que influye en el universo y socorre a la humanidad. Giorgio Bongiovanni se convirtió en periodista por la influencia de Jaime Maussan. Sostiene un portal noticioso en el cual delata y publica sobre la mafia italiana. Indica, un compromiso con la sociedad. Gracias a ti, que te considero un maestro del periodismo, yo estudié, me convertí en Italia en periodista. Mi segunda pasión es luchar en contra del mal, hacer mi obligación como siciliano en contra de la mafia, y yo he visto documentales de investigación judiciales de cómo torturan. Y la persona sufre y me recuerdo mi sufrimiento de cómo yo siento aquella tortura, obviamente mística, obviamente que recuerda a nuestro Señor, pero es una tortura. Y el dolor lo entiendo de la persona cuando el narcos lo está torturando. Entro en su alma porque yo he vivido lo mismo. Giorgio Bongiovanni se ha encontrado con líderes mundiales, científicos importantes y líderes religiosos para compartir su experiencia dolorosa y el mensaje que le fue dado. Que el presidente Gorbachev, en un encuentro muy casual, pero creo que el caso no existe, pero muy casual en Madrid, me invitó a Rusia. Era la Unión Soviética, no era Rusia de hoy. Y pude hablar en el canal de Moscú, primero canal, ateo, con los estigmas, mostrando todas mis sangraciones. Esto creo que fue creo que un milagro, no sé cómo definirlo, porque fue muy respetado, el presidente me abrió las puertas,
la televisión se conmocionó y era el país ateo. La gente hacía oraciones. Cristianos ortodoxos, pero creen en la Virgen, creen en los estigmas, creen en las cosas que creemos nosotros iguales. Tal parece que existe una relación directa entre el caso de Giorgio Bon Giovanni y los llamados mensajes de Fátima, los secretos de Fátima. Usted recuerda, en 1917 esta Virgen se presentó ante miles de personas, un fenómeno luminoso extraordinario. 70,000 personas lo vieron y por tanto es reconocido como auténtico, inexplicable, tal como el caso de Giorgio Bon Giovanni lo es. Continuamos con la investigación y el secreto de Fátima al continuar. El 25 de marzo del 2022 ocurrió un suceso extraordinario que muy pocos pudieron identificar, al menos en su origen. El Papa Francisco I consagró al corazón de María a Rusia, sí, a Rusia que hoy invade a Ucrania y que ha generado tanto dolor y tanto mal. Esta sugerencia fue realizada por una de las niñas videntes, por Sor Lucía, en 1934. Y desde entonces se le pidió a los papas que lo hicieran, porque de esta manera, se dice, se neutralizaría esta actividad pues realmente negativa de Rusia, peligrosa, digamos. Y es hasta hoy que este papa lo hizo. Quiere decir que esto es verdad. Usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Y aquí se lo vamos a presentar. ¿Y para qué, Giorgio? ¿Por qué ocurre? Porque, Jaime, a veces los estigmatizados en la historia aparecen de la nada, la gente más desconocida, más humilde, para recordar el mensaje de Cristo, el significado, el verdadero evangelio, el amor, la misericordia, la justicia sobre todo. Lo más que hay, mensajes, el cosmos, la espiritualidad y las profecías, son todos, pienso, que desde cada 2 siglos, 1 siglo y medio, cada tanto manda una figura o figuras que recuerdan su verdadero mensaje. Giorgio Bon Giovanni fue estigmatizado en el mismo sitio en el que tuvieron lugar los acontecimientos de Fátima en 1917, cuando una manifestación femenina y celestial confió 3 visiones a 3 pastores, Jacinta Marto, Francisco Marto y Lucía dos Santos. Profecías que hoy cobran relevancia debido a los acontecimientos actuales con el contenido de esta profecía mariana. La primera visión hace referencia al infierno, fuego bajo la tierra con voces de dolor y desesperación. La segunda visión afirma que Rusia debe consagrarse al corazón inmaculado de María para evitar guerras y sufrimiento en el mundo. Y la tercera visión plantea una guerra nuclear con la deposición o asesinato de un papa. Estas profecías fueron reveladas paulatinamente años después por la única pastora sobreviviente que se unió a la congregación de las Carmelitas Descalzas, Lucía dos Santos. El manuscrito de Sor Lucía, redactado en 1944, conservado en los archivos del Vaticano, narra lo que la Virgen le habría pedido en la segunda visión. Yo vendré otra vez para pedirle al Papa la consagración de la Rusia a mi corazón inmaculado y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran mis pedidos, Rusia se va a convertir y habrá paz. Si esto no se hace, la Rusia difundirá sus errores en todo el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. El 13 de junio de 1929, Sor Lucía recibió otra visión. La Virgen le dijo: ha llegado el tiempo para que el Papa, en unión con los obispos del mundo, consagre a Rusia a mi corazón inmaculado. Sor Lucía dio el mensaje al clérigo en Roma, pero no fue sino hasta el 25 de marzo de 1984 que el Papa Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro, cumplió con la petición. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci
Esta consagración quedó dudosa, siendo que el Papa no nombró a Rusia así como la Virgen lo había pedido. Justamente 38 años después, también en 25 de marzo, ahora de 2022, el Papa Francisco cumple exactamente con la petición celestial y consagra otra vez a Rusia al corazón inmaculado de María. Lo hace con las palabras precisas que solicita la Virgen en una reunión con los obispos del mundo. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, e in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore. Fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Esto ocurre como un acto de fe y de obediencia, en uno de los periodos más críticos de la historia humana debido a la invasión de Rusia a Ucrania, en donde se ha derramado sangre inocente. Territorios hasta ahora irreconocibles para los mismos habitantes que no pudieron huir y se vuelven testigos del horror de la guerra. Suelos con cuerpos mutilados, cadáveres de jóvenes que quizás soñaban con cambiar el mundo. Desesperanza, desolación e incertidumbre, bombardeos que roban la calma a unos y la familia a otros, explosiones que destruyen anhelos, sobrevivientes que piden ayuda humanitaria escondidos en vagones, niños huérfanos e inconsolables madres cuyo llanto no resucita al fruto de su vientre perdido en la guerra, lágrimas que han sido derramadas también por la Madre Celestial esculpida en yeso, llanto incluso de sangre, como la sangre misma que ha derramado Giorgio Bongiovanni durante 33 años, la edad de Cristo, de Jesús, un hombre que conmocionó a las mayorías y que, de acuerdo con los testimonios y escrituras, resucitó por su enorme pasión y que existe como evidencia la sábana santa, sucesos sin aparente explicación que están ahí, quizás solo para confirmarle a la humanidad que existen mensajes cuya interpretación deberá basarse no en la mente, sino en el corazón y la intuición espiritual, la que permitirá transitar la furia, la ambición y el desprecio hacia la misericordia, bondad y amor al prójimo, porque así, y solo así, de acuerdo con Giorgio Bongiovanni, ocurrirá un nuevo amanecer. Extraordinario, ¿no es así? Y es que hay mucho más. Esta investigación la vamos a continuar, porque tenemos que conocer más y entender más algo que está fuera de nuestro alcance por el momento, pero que percibimos, seguramente usted también, que hay mucho más, y que la historia de Giorgio Bongiovanni es tan solo la punta de un iceberg que tenemos que entender, y que detrás de él se esconde un mensaje de trascendencia e importancia universal. Espero que esta investigación le ha hecho sentir, le ha hecho pensar, porque sin duda alguna que debemos de recordar que hace 2000 años un hombre se sacrificó por los seres humanos y dejó un mensaje, y este mensaje ha sido olvidado. Quizá por ello personajes como Giorgio Bongiovanni surgen de cada en cuando para recordarnos que es verdad y que no debemos de olvidarlo, porque al olvidarlo estamos perdiendo nuestro camino, nuestro destino y la posibilidad de que esta humanidad encuentre el alivio, encuentre el futuro, encuentre la trascendencia en ese mensaje de un hombre llamado Jesús. Muchísimas gracias. Esto fue Jaime Maussan Presenta.